Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy tengo el orgullo de entrevistar a una persona que me hace muchísima ilusión. Él es Álvaro Núñez, es español, hace mucho tiempo que vive acá en Miami, en Estados Unidos, y se dedica al mundo del real estate, a la compra y venta de inmuebles de lujo, compra y venta y alquiler también. Es increíble lo que ha logrado Álvaro en tan poco tiempo acá en Estados Unidos. Un tipo que tiene 1 millón de seguidores, que ha estado con Leonardo DiCaprio, con Will Smith, que han sido sus clientes muchas de esas personas influyentes que incluso algunas no sabremos si las dirá o no. Pero bueno, tengo el honor de juntarme con él, de charlar. Quiero saber cómo se relaciona con estas personas, cómo hace esos contactos influyentes, porque es un tipo que tiene una agenda increíble en su teléfono. Le voy a preguntar quién es su contacto más potente. Quiero que nos lo enseñe, quiero que nos lo muestre, quiero que nos lo diga y sobre todo quiero saber cómo trabaja esa red de contactos, cómo se conecta con estas personas y cómo también mantiene el vínculo. Porque una cosa es generarlo y otra es mantenerlo. Es una de las personas más influyentes que hay en estos momentos acá en Miami. Está súper bien contactado, así que quiero saber cómo opera, cómo piensa, cómo se relaciona y cómo genera estos vínculos de tanta influencia. Así que hoy en un ratito va a venir Álvaro y vamos a hablar con él. Álvaro Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de tenerte acá y de compartir un ratito juntos. Bueno, el placer es mío, gracias por tenerme. Álvaro, me fascina tu historia porque, si no he entendido mal, con 22 años tenías 100 personas a cargo casi, eras director de operaciones de una empresa, empezaste quemando etapas como muy joven, me da la sensación, ¿no? Sí, bueno, es lo que le llaman el sueño americano. Vine aquí a Estados Unidos a una temprana edad con una beca de tenis y siempre quise ir un poquito más, ¿no? Y al final eso me llevó a ser director de operaciones en una empresa de marketing en la cual pues pude llegar a un puesto que mucha gente soñaría con él. Pero como todo en la vida, muchas veces uno se da un golpe y te tienes que enfrentar a la nueva realidad. Y a mí me pasó que una vez había conseguido ese sueño americano de tener todo lo que siempre había soñado cuando me vine aquí a Estados Unidos, de repente se me fue de las manos, me tuve que ir del país y a empezar de nuevo. Y en el 2017 es cuando te vas del país por primera vez, aquí. Empezás en República Dominicana al tema de encontrar unas villas, ¿no?, que veías vacías y detectaste una oportunidad de negocio y dijiste, esto hay que rentabilizarlas. Sí, al final es verdad que muchas veces nos pensamos que, bueno, cuando llegas ya a ese éxtasis, ¿no?, de haber conseguido lo que te propones, ya estás ahí, pero muchas veces eso te lo van a quitar o pueden pasar cosas externas en las cuales te tienes que adaptar. Y a mí me pasó que cuando me estaban ofreciendo la visa de trabajo para quedarme en Estados Unidos, se me denegó porque al final es una lotería, no todo el mundo que le dan o le ofrecen la visa de trabajo la consigue. Y a mí me pasó eso, que de un día a otro me denegaron esa visa y me tuve que ir del país porque necesitaban a alguien que estuviera aquí. Entonces ahí tenía dos opciones, o me iba a España, que es al final la zona de confort, ¿no?, donde, bueno, puedo volver a casita con los papis, estar ahí tranquilamente, la familia están todos ahí, conseguir un trabajo normalito de 9 a 5, o puedo optar por otra oportunidad que te pueda abrir a esa vida que creo que es como tu level up, ¿no?, tu siguiente nivel. Y en ese caso fue República Dominicana, que es donde justo recientemente se habían mudado mis padres y donde mi madre, que se dedicaba a vender inmuebles, había vendido una casa, la cual el que la compró dijo, mira, yo no voy a estar aquí más de un par de veces al año, me la podríais alquilar, short term, ¿no?, a corto plazo. Y era en aquel entonces donde Airbnb y todas estas plataformas realmente no estaban en funcionamiento allá en la isla. Y como yo era una persona que se había dedicado al marketing en estos años recientemente y mi madre me dijo, ¿por qué no te vienes aquí unos días a ver si se puede hacer algo con esto? Y dije, bueno, suena una buena oportunidad, porque ahí es cuando realmente te tienes que preguntar qué es lo que realmente quieres en la vida. Muchas veces vamos muy rápido y no nos plantamos a hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? Y yo empecé a preguntarme cuáles eran mis pasiones o qué es lo que yo tenía curiosidad por hacer. Y a mí me encantaba pues todo el tema de inmueble de lujo, experiencias, conectar con gente y viajar. Y dije, aquí estos ingredientes se están uniendo, vamos a ver qué tal. Y una vez llegué a República Dominicana es donde me di cuenta que esa propiedad que querían alquilar a corto plazo era una de las muchísimas que había ahí enfrente del mar, que estaban vacías, no había nadie. Y cuando empecé a tocar de puerta en puerta me di cuenta que la gente que me estaba abriendo la puerta eran o los que limpiaban la casa, o los de seguridad, o los que cortaban el césped, y que los propietarios, pues eso, que no vivían allí y que iban solamente un par de veces al año. Entonces ahí es donde empecemos a desarrollar el concepto de, bueno, pues aquí sí que hay algo que se puede hacer.
Y ahí nos empezamos a meter más en el mundo de alquiler de villas de lujo. Que es a lo que te dedicas hoy con tu empresa, es una de las verticales de negocio que tiene, ¿no? La empresa es alquiler de estas super mega mansiones. Hay de todo, ¿no? Imagino. ¿O qué? Sí, al final así es como empezamos. Es verdad que a día de hoy nos enfocamos más en la venta de pues, el inmueble de lujo, pero en aquel entonces era una manera de empezar, ¿no? Y es verdad que eso nos llevó a hacer luego cosas bastante interesantes, ya que no solamente nos quedamos en República Dominicana, sino que expandimos a diferentes áreas jet set, ¿no? Destinos donde la gente así famosa viaja, y en el transcurso de ese periodo fue algo muy bonito. A mí me resulta realmente increíble y las conexiones que has hecho en tan poco tiempo, Álvaro, porque claro, decíamos con quién has estado, ¿no? Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Will Smith, otras, no sé, Ricky Martin y tantísimas otras personas, que es en cierta medida la élite a nivel mundial en cuanto a gente conocida, digamos, pero lo has hecho en un periodo de tiempo corto realmente. ¿No te sorprende incluso a vos cuando decís, wow, ¿dónde estaba Álvaro hace unos años y dónde está ahora? Muchísimo, y por eso también muy agradecido del proceso, pero agradecido también de los obstáculos, ¿no? Que me he tenido que ir enfrentando a lo largo del camino, porque eso ha sido lo que me ha puesto en un momento de, vale, tengo que pensar cómo adaptarme a esta situación y cómo crecer. Entonces hay dos factores fundamentales. Siempre seguir soñando, que no te pare nada, y luego ajustarte a las circunstancias, porque no todo va a ir como uno piensa, ¿no? Y entonces en aquel momento es verdad que opté por apostar en algo que nadie estaba haciendo en esa industria, y era lo del influencer marketing. La palabra influencer ni siquiera existía. Y para mí era una forma también de decir, bueno, vamos a innovar en algo que no se está haciendo, vamos a apostar por algo diferente, y si sale adelante va a haber muchas oportunidades, y si no, pues al menos estamos haciendo algo que nos gusta y que le estamos dando el 100%. Y al final para mí era una manera de decir, vale, nosotros en República Dominicana, para poder empezar a crecer el modelo de negocio, básicamente yo lo que empezaba a identificar era cuáles eran las personas con las que yo quiero trabajar. Era tener muy claro con quién quiero trabajar. Ese cliente platónico, sí, digamos, ¿no? Y bueno, igual que tú has dicho, un Will Smith, un Tom Cruise o un Kim Kardashian, quien sea, ¿no? Una persona que digas, vale, pues esta persona es con la que quiero trabajar, este es el perfil de audiencia a la que le quiero llegar, ¿cómo le llegamos a esa persona? Y al final era identificar con quién están trabajando ya esas personas. No vamos a reinventar el puzzle, ¿no? Y al identificar a las empresas con las que esas personas ya estaban trabajando, es decir, ¿dónde va Tom Cruise a alquilar su villa de lujo? ¿A quién llama? ¿Con quién trabaja? Y empezamos a indagar un poquito y vimos esas empresas que eran las que estaban liderando todo el tema de alquiler de villas de lujo, y vimos que en su portfolio no tenían propiedades en República Dominicana. Entonces ahí es donde opté por empezar a contactar a todas esas empresas y ofrecerles las propiedades que nosotros teníamos acceso. Y ya entonces ponerlas en su portafolio, y ahí ya es donde cuando ellos tenían algún cliente interesado en ir a República Dominicana ya podían contar con tener a su socio local, que éramos nosotros. Y nos encargábamos de toda la logística, de todas las experiencias, de todo lo que necesitaran, y pues nos llevábamos un porcentaje de los beneficios que se generaran, ¿no? Y ahí es como empezamos a crecer. Y fue bastante divertido porque de repente empezamos a recibir clientes con los que yo pues no contaba nunca haber podido llegar tan rápido a ellos. Y es verdad que a medida que empezamos a expandirnos y a conocer un poco más cómo funciona todo ese entorno de lujo y las cosas que te piden, cómo hay que gestionarlo, ya te das cuenta que también esos clientes son los mismos que luego van a un destino jet set, ya sea el sur de Francia, Mykonos, Ibiza, etcétera, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, allá nosotros no tenemos nada que hacer, qué pena, ya los hemos perdido. Me gustaría ser una de esas empresas top, y se puede hacer. Vamos a ser nosotros los que tengamos esos socios locales. Y entonces aposté por empezar a viajar durante medio año, contactando con todas estas empresas locales, generando estas nuevas relaciones, y una vez que ya teníamos esa base de datos de empresas potentes en estos destinos, dijimos, vale, ahora lo que necesitamos es generar leads, ¿no? Clientes, porque ya no estamos optando por recibir estos clientes de estas empresas grandes, ahora somos nosotros los que la tenemos que generar. ¿Cómo le llegamos directamente a estas personas? Y ahí es donde el modelo de negocio por el que estábamos apostando, que era lo de influencer marketing, es lo que se llevó a dar a la luz, ¿no? Entonces, si
queremos llegar a, pues como habíamos dicho, un Will Smith o una persona así bastante grande, ¿a quiénes siguen esas personas en redes sociales? Y en aquel entonces, en el 2018, no había lo que vemos hoy en día en Instagram, ¿no? Que es todo muy saturado, muy difícil de llegar a una persona. Antes era muy fácil, veías que seguían a 150 personas y de esas 150 a lo mejor 50 o 40 viven de su imagen personal. Entonces esas eran las personas a las que les escribíamos y les invitábamos a quedarse pues 5 o 6 días gratis en una villa que puede costar 5.000, 6.000, 7.000 la noche, a cambio de promocionar la villa, promocionar la marca y pues así entablar también una buena relación que nos llevaría a ese público objetivo. Y al final, pues con los propietarios o los socios locales era muy fácil de explicarles, mira, el alquiler de la casa no es 100%. Al final hay momentos durante el año donde no se está alquilando. Entonces, ¿por qué no antes de que empiece la temporada, unas semanas antes, como hay que crear contenido de todas formas, invitamos a estas personas para darle movimiento y tenerlo todo bien, tal? Y al final, pues bastaba que unos cuantos nos dijeran que sí para poner este modelo de negocio en marcha y los resultados se empezaron a ver. Y eso es lo que nos abrió luego a muchas más oportunidades de empezar a trabajar ya también con marcas de lujo, que querían ser parte de esta experiencia, con más influencers, con luego ya más clientes directos que nos estaban pidiendo pues toda la experiencia, ¿no? De estar en la villa, el avión privado, los yates, etcétera. Y entonces, claro, pues yo al ser una persona joven con energía y tal, me apuntaba a todo, estaba siempre ahí con todos los clientes. Ellos además querían que yo fuera parte de esa experiencia porque querían siempre que estuviera alguien in situ, o sea, ahí en la casa. Entonces eso me abrió la oportunidad a vivir de primeras lo que era, pues eso, vivir la vida de un multimillonario, ¿no? De un famoso. Y de manera muy humilde, es verdad que siempre muy agradecido por las oportunidades, trabajando por seguir creciendo, trabajando por mejorar la experiencia, trabajando por mejorar el trato con estas personas. Y la idea era, bueno, no podemos seguir teniendo una empresa en la República Dominicana y desarrollar este modelo de negocio. Tiene que estar en un destino que sea un poco más considerado jet set o por lo menos que dé más seguridad y profesionalismo de cara a estos clientes. Y entonces opté por mover o empezar una empresa aquí en Estados Unidos, en Miami, y me volví a Estados Unidos con la visa de inversionista, ¿no? Y era el sueño americano 2.0, como le dicen. Y nada, fue eso durante el periodo del COVID, que es verdad que ahí ya tuvimos una situación un poco complicada a nivel mundial, pero en este sector sobre todo, porque todos los alquileres que ya estaban prácticamente en regla para los próximos años, todos cancelados. Y es verdad que ahí entonces tuvimos que ver cómo nos adaptábamos a la situación y lo que sí que vimos es que mucha gente se estaba viniendo a vivir a Miami, había mucho movimiento en la venta y en la compra del inmueble de lujo. Dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en esto, pero con el mismo modelo de negocio. Y entonces fue identificar quiénes eran las personas que estaban a día de hoy vendiendo las casas más top y cómo podemos aportarles valor a través de todo lo que ya hemos formado, con esa red de contactos internacional, con el tema de influencers, con el tema de prensa, con el tema de televisión. Todo lo que ya habíamos nosotros creado era traerlo al mundo de venta del inmueble de lujo aquí en Miami. Y desde aquí empezamos a desarrollarlo otra vez, a asociar nuestra marca con grandes ventas y empezar a generar, pues eso, muchos leads que empezábamos a referir. Al final, nuestro modelo de negocio no es ir a enseñar casas todos los días, abrir puertas, no. Nosotros referimos muchos clientes. Es una de las cosas que yo creo que al final nos establece como una empresa híbrida y diferente, ¿no? Que es un brokerage, pero también una empresa de marketing. Y ese modelo de negocio se ha seguido desarrollando y no solamente estamos aquí en Miami, sino estamos, igual que antiguamente con el alquiler de villas, estamos en todos los destinos jet set a través de nuestra, la idea es el G Network, ¿no? Nuestro network privado, donde tenemos a brokers, arquitectos, diseñadores de interiores, agentes inmobiliarios, y con todos ellos trabajamos de manera exclusiva en el destino donde están ellos y les ofrecemos todo este tipo de carga, ¿no? Que hemos ido creando. Lo que he visto, Álvaro, es que tú trabajas muy bien el tema marketing, comunicación, esa disrupción que generas a nivel de marca personal también y lo que haces con tu grupo empresarial. Creo que esa es la pata que sobre todo estaba faltándole a muchas inmobiliarias de acá de Miami, ¿o no? Sí, totalmente. Sobre todo la marca personal es algo que no lo tenía realmente nadie trabajado. Tú veías el 99% de la gente que se dedicaba a la venta de real estate de lujo y
todo lo que posteaban eran casas. Su marca personal era cero. Estaban enfocados solamente en el producto. Y es verdad que hemos visto ese shift, ese cambio de que a la gente le gusta trabajar con gente. Claro. Y no solamente con la empresa. Entonces, yo a nivel personal, al haber trabajado con tantos influencers, o en aquel momento public figures, ¿no? Porque eran gente así famosilla, vi de primeras cómo estaban desarrollando su marca. Y no había nadie dentro del mundo del real estate de lujo que estuviera haciendo eso. Entonces empecé yo a desarrollar mi marca personal de una manera diferente. Y era pues eso, identificar cuáles son tus pasiones, cómo traerlas a tu marca y empezar a promocionarlo de una manera conjunta con el producto que estás intentando vender, pero sobre todo tú como producto. Entonces mucha gente va a conectar contigo a un nivel mucho más profundo que si solamente estás promocionando un producto. Y bueno, pues mucha de la gente que estaba aquí vendiendo real estate empezó a hacer esos ajustes. También es verdad que necesitas darte a conocer, porque da igual si al final estás promocionando ir con tu perro de paseo o tirarte de un avión o hacer surf o lo que sea, si al final no te ve nadie, ¿no? Entonces la idea era cómo empezar a crear esas colaboraciones con gente que ya ha creado esa audiencia. Yo le llamo OPA, Other People Audiences, y al final es eso, tener palancas. Mi palanca cuando empecé eran las casas. Siguen siendo las casas, pero al final también es ¿qué palancas tenemos? Pues con los influencers con los que trabajamos, esa audiencia que cuesta tanto crecer y crear, mucha gente ya la tiene ahí. Entonces, ¿cómo podemos utilizar eso para darle a conocer el producto que estamos promocionando? Incluso la marca personal de las personas que tenemos en nuestro network. Entonces, era identificar todas las herramientas que tenemos y utilizarlas para darle el máximo resultado posible. Y bueno, pues al final es una fórmula que ha funcionado, que sigue funcionando y que seguimos ajustando en función a las nuevas tendencias. Me gusta lo estratega que sos, porque al final hay veces que nos rebuscamos mucho y nos complicamos mucho en la manera de hacer las cosas cuando es ¿a quién me quiero dirigir? ¿Y qué pasos tengo que hacer para llegar a esto, ¿no? Y sobre todo eso, utilizar palancas de forma estratégica y ahorrándote mucho tiempo, incluso dinero, energía, en poder lograr conseguir por ti solo lo que otros ya tienen, ¿no? Eso es una cosa tan importante y yo creo que de las cosas que realmente valoro a la hora de ver el proceso que he tenido, ¿no? De llegar a donde estoy hoy. No es el haberle metido muchas horas a ser el mejor en algo, sino a identificar quiénes son los mejores en las áreas que yo necesito tener acceso. Entonces, como tú bien has dicho, si quiero dedicarme a vender casas de lujo, no voy a estar de repente haciendo lo que mucha gente ha hecho en 20 años en un año. No se puede hacer. O sea, la experiencia no se puede comprimir en tan poco tiempo. Eso es a base de hacer y hacer y hacer. Pero lo que sí que puedes hacer es trabajar con gente que tenga esa experiencia. Entonces, bueno, pues de primeras es eso, identificar quiénes son los mejores en lo que tú realmente quieras hacer y ver cómo puedes trabajar con esas personas. Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿quién tiene ya esta audiencia creada? Trabajar con esos influencers. ¿Quién tiene ya esa experiencia de real estate? Trabajar con ellos. ¿Quién tiene tal? Y entonces empezar a identificar todo eso, unirlo en tu fórmula y tú a través de la marca que estás creando, porque al final la percepción es la realidad. Y si yo al final estoy promocionando algo junto con estas personas, al final crea esa magia y creas un funnel de toda la gente con la que quieres trabajar que te empieza a llegar a ti. Y eso es lo divertido, que a mí me llegan los clientes habiendo estado en el negocio muy poco en comparación a toda la gente que lleva aquí tantísimos años, pero luego soy yo el que le da ese negocio a esas personas y nos compartimos las comisiones y al final yo no tengo el ego de tener que estar diciendo oh, he vendido esta casa, he vendido esta. A mí no me importa. Al final lo que me importa es que generemos negocio juntos. Y eso es algo que se puede hacer a gran escala. Y no solamente aquí en Miami, sino en destinos jet set. Y luego, oye, que empiezan a desarrollarse nuevos conceptos en función a las tendencias. Por eso siempre hay que estar muy atento a qué es lo que viene y ver cómo ajustarte para no cambiar tu modelo de negocio, sino traer esas tendencias a lo que ya estás haciendo y ver cómo le puedes dar movimiento. Me encanta porque sos muy fiel a un lema que yo tengo siempre, que es las mentes maestras no compiten, colaboran, ¿no? Y esto es algo que vos haces muy bien, que supiste detectar. O sea, al final te pones en la mente del otro y decís, ¿cómo le puedo yo aportar valor a esa persona? Y no le voy a comer el piso, no le voy a pisotear, no te quiero sacar nada. Vamos a tirar juntos para el mismo lado, porque los dos por ahí tenemos la misma visión de hacia dónde queremos ir o cómo queremos vivir y sobre todo cómo tratar el producto, el servicio y cuidar a nuestro cliente, ¿no?
es fundamental. Y es verdad que no sé muy bien cómo será ahora mismo en España, pero aquí, por lo menos en Estados Unidos y aquí en Miami, hay mucha competición. Sobre todo en el mundo del real estate, muchísima, es altísima. Pero yo fíjate que nunca he visto eso. O sea, al final, bueno, la gente me dirá, pero entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No lo ves? Y no es que no vea competición, claro que la hay. Y es buena, es competición sana, es agresiva, pero que te hace espabilar. Pero yo lo veo más como oportunidades de crecimiento. Y como tú bien has dicho, de colaboración. Cuanta más gente esté metiéndose en este negocio, más oportunidades tenemos nosotros de crecer. Porque al final nosotros lo que queremos hacer es eso, aportar valor a todas estas personas de gran éxito dentro del mundo del real estate. Y bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que todos quieren eso, leads, tener exposure, que se sepa su nombre y su producto en todas partes del mundo. Y si nosotros podemos aportar eso, pues al final no vamos a ser competencia, ¿sabes? O sea que está muy bien. ¿Te consideras una persona magnética? Es una buena pregunta, magnética. Yo creo que al final, the law of attraction, ¿no? La ley de atracción, creo que eso existe y eso es en función a qué es lo que das tú en la vida. Yo soy una persona que si pongo algo positivo de cara al mundo, la positividad me vuelve. Entonces, yo siempre he creído que si puedes aportar valor, te va a venir algo de vuelta. Entonces, ese magnet, ¿no? De lo que estamos hablando, creo que sí existe si estás enfocado en hacer las cosas bien. Que te puede ser lo mismo magnética para lo negativo. Total. Hay gente que, bueno, es el karma o como lo quieras decir. Un vampiro energético, ¿no? Sí. Esos existen también. Yo creo que al final las cosas en la vida no te tienen por qué venir en el momento, pero al final tú atraes las cosas que das. Y si al final estás aportando cosas positivas a la gente, personas de gran corazón y de gran éxito te van a venir también a trabajar contigo. Sí. Entonces, nada, enfocarse en eso. No, sí, te lo digo porque al final hay una realidad, es que si tú vamos a poner unos años, que me lo estoy inventando un poco, pero en 2-3 años has conseguido incluso más que personas que llevan 20, en cierta manera es por tu marca personal, por tu magnetismo, por lo que transmitís. O sea, desde fuera da esa sensación de decir, Jorge, qué bien se lo pasa a este tío. Está disfrutando de la vida y eso se nota, porque como siempre te he escuchado, tú mezclas y has identificado cómo querías vivir, tus pasiones, y dices, pues es que esto es lo que hay, y estás documentando esa experiencia tuya, y eso para mí es magnético. Y qué bien lo has dicho. Y es verdad, y al final no todos tenemos la suerte de poder vivir esa vida, ¿no? Y es un proceso. Yo cuando estaba viviendo ese sueño americano de lo que hablábamos, de 22 años, ganando mucho dinero, con tanta gente a tu puesto y tal, y todo lo que había soñado lo tenía ahí. De repente, cuando no me salió lo de la visa, ahí es donde me di cuenta, dije, si es que en realidad no soy feliz. Claro, ¿era realmente esto lo que quería? Es que no soy feliz. Claro. O sea, no estoy viviendo la vida que yo realmente quisiera vivir. Y entonces ahí es donde te empiezas a hacer las preguntas. Y muchas veces vivimos tan rápido que no nos hacemos esas preguntas. Entonces, yo al final, pues eso, le diría a todo el mundo que se tomara un momento de volver a preguntarse esa pregunta. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? Y empezar a trabajar en construir ese trayecto. Y muchas veces tienes que apostar por cosas que realmente te apasionan o cosas que por lo menos eres curioso. Y no siempre va a ser algo divertido, no siempre va a ser todo perfecto, pero aprovechar cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Entonces, yo sé muy bien lo que quiero en la vida. Que luego habrá ajustes y me iré moviendo a lo mejor un poquito, eso es la vida, eso siempre va a pasar. Pero por lo menos tener la idea clara cuando me levanto por la mañana de qué es lo que quiero conseguir y el por qué, porque al final el por qué es muy importante. Y de ahí, con los valores que a uno le alinean, ¿no? Los valores con los que al final vives el día a día, tener todo eso claro y empezar a afrontar tu día, sí, te van a pasar cosas que a lo mejor no contabas con ellas, pero si lo ves de una manera constructiva de, bueno, pues mira, esto me está pasando gracias a, para poder luego llegar a tal. Y entonces, bueno, es la mentalidad del querer crecer en vez de la mentalidad de poner excusas, de decir, ay, es que porque esto... No, en la vida no hay que lamentarse, hay que agarrarla e ir hacia adelante. Y yo al final, pues sí, lo que tú dices, transmito no esa paz, pero esa felicidad, ¿no? Que al final estoy haciendo algo que me gusta y eso engancha. Sí. Y se nota cuando alguien es apasionado por lo que hace. Además, te cambia el tono, te cambia la mirada, te cambia la forma de expresarte y eso muchas veces no se ve en el día a día en muchas personas porque están haciendo algo de lo que realmente no tienen ninguna pasión. Y puede ser muy exitoso o menos exitoso, pero si estás en el camino de algo que te apasiona, siempre vas a ser exitoso en la vida para ti. Claro, y es que el éxito generalmente es eso, porque si no te das cuenta, ¿no? Lo que te pasó. Te voy a contar una anécdota. Nosotros vivíamos en Costa Rica del 2016 al 2018 y en 2018
yo ya empecé a darme cuenta que había conseguido los éxitos estos materiales, ¿no? Vivir como realmente quería, y en un desayuno, en un hotel con un americano que era de Chicago, se llama Sam, era un doctor de tercera generación de médicos, ¿no? Y el tipo estaba morenito, espectacular, así con el pelo canoso, fuerte, estaba increíble, o sea, era magnético el tipo. Y cada día se sentaba en la misma mesita con una libreta y apuntaba cosas, solo. Y sonreía todo el tiempo. Y digo, que yo quiero saber qué hace este hombre, ¿no? Porque pues, algo desprende. Total, hasta que un día, en el cuarto día, forcé un encuentro con él y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me presento y quiero hablar, ¿no? Y me dijo, mira, Nacho, yo en esta libreta tengo una lista de las cosas que quiero hacer y las que no quiero en mi vida. Entonces empezamos a hacer un ejercicio y me dijo, vamos a hacer el ejercicio. Poneme todo lo que no querés en tu vida y lo que querés. O sea, muy, muy básico, o sea, simple, para niños de 3 años, ¿eh? Y tuve que hacer el ejercicio para darme cuenta de que en realidad no estaba llevando la vida que quería. O sea, todo lo contrario. Vivía en Costa Rica con un trabajo que no me gustaba, ganaba dinero, sí, pero vivía con un entorno en el que no me apetecía. Y ahí, en vez, me dijo una frase que fue increíble, que me dijo, mira, claro, y yo me preguntaba, era una actitud ciertamente victimista en algunos momentos, y me dijo, Nacho, los por qué generan porquerías. Pregúntate el para qué de las cosas, ¿no? Y ahí empecé a diseñar el estilo de vida y dije, yo quiero vivir esto es lo que quiero, ¿no? Y bueno, eso fue un cambio de mentalidad muy grande que me llevó a atreverme a dar pasitos y a empezar casi de cero otra vez en Barcelona. Pero bueno, de cero, miento, no de cero, porque sí que teníamos la empresa, que también me gusta ser honestos, ¿no? Porque ahora está muy de moda. Empecé de cero, no tenía nada. No, teníamos otra pata que nos hacía ingresar dinero, pero sí que empezar de cero un proyecto, con un sostén económico, por supuesto, pero que me ha llevado a mi marca personal a transmitir este magnetismo. Por eso te lo preguntaba y te lo comentaba. No, está, qué buena historia. Y sí, es verdad, muchas veces estamos en esa situación en la que creemos que estamos viviendo la vida de nuestros sueños, pero en realidad estamos muy lejos de ello, y es porque no nos hemos hecho la básica pregunta, ¿no? De cómo queremos vivir también. Exacto, ¿qué es lo que queremos hacer? Hay una anécdota tuya que me encanta y que te traigo acá por el tema de los contactos, porque eres un experto generando relaciones. De hecho, antes lo has dicho, ¿no? Estabas en República Dominicana y de repente gente de otros lados te empieza a derivar clientes. Claro, hay cierto arte ahí para generar esa confianza en esa persona y que de repente un cliente muy VIP vaya ¿no? Y esa persona confíe en ti. Cuando llegaste a Miami, si no recuerdo mal, te metiste en unas canchas de tenis. Esa anécdota me encantaría que la explicaras, Álvaro. Sí, claro, al final tienes que buscar la manera de cómo puedes aportar tu valor a las personas, porque así es como vas a hacer que realmente tengan esa confianza en apostar en hacer algo contigo, pero nunca puedes ir de primeras pidiendo cosas. Entonces, yo es verdad que cuando por primera vez vine a Miami, antes de incluso conseguir ese trabajo y todo, yo vine como estudiante y dije, bueno, lo que me he dedicado toda mi vida es al tenis. Entonces, ¿cómo puedo utilizar el tenis como palanca? Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que, bueno, el tenis es algo con lo que la gente puede engancharse a esta relación, en lo que yo puedo aportar algo de valor. Entonces, ¿cómo puedo utilizarlo? Y al final volvemos a lo mismo, es tener muy en claro dónde está o quiénes son esas personas con las que quieres trabajar. Y empecé a identificar los sitios de donde podía yo dar esas clases de tenis a estas personas, y poco a poco, pues eso, encontrando el círculo o la manera de entrar en estos entornos de gente que juega tenis en edificios con canchas de tenis o en parques donde había pistas de tenis también donde hay gente con dinero. Y poco a poco, pues eso, abriéndome a dar consejos, a que poco a poco me contrataran como entrenador. Y al final, una de las cosas muy importantes en esta vida es que cuando tú eres una persona que no pide nada, al principio solamente quieres aportar valor y vas con muy buena energía, porque al final la energía, yo es lo que digo, además lo digo en inglés, energy is the current currency for personal and professional success. O sea, la energía es la moneda actual del éxito personal y profesional. Si tú tienes una energía positiva, una energía que la gente al final lo sienta, eso va a traer mucho. Hablábamos del magnetismo. Entonces yo siempre de primeras digo, ¿cómo puedo aportar valor e ir con esa energía positiva que la gente jamás se va a olvidar de mí? Y eso fue lo que hice. Puedo aportar valor ahora mismo con el tenis. La energía la puedo trabajar en el espejo todos los días e ir con una energía positiva, de ganas, sonriendo, desprendiendo esa paz. Y eso al final conectas con la gente. Y vale cero eso, ¿eh? Depende de uno mismo. No te cuesta nada. Exacto.
Lo único que tienes es que decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer y tomar esa acción. Y fue a base de dar esas clases de tenis, de conectar con esa gente, de ir con esa energía, que se me abrieron las oportunidades de que adelante, pues cuando quieres pedir algo o quieres entablar en una conversación de que sí, bueno, estoy buscando ahora un trabajo porque justo ahora me gradúo de mi maestría. Ah, bueno, ¿y de qué quieres estar el trabajo? No, pues de marketing. Ah, pues mira, te voy a presentar a este amigo mío que tiene una empresa de marketing y tal. Y ahí es donde se generan las oportunidades. Porque dentro del mundo, sobre todo más elitista, todo es relaciones, contactos, te presento a este, te presento a tal. Porque al final hay una cosa muy diferente, que además yo lo he visto clarísimamente, y es que la gente de arriba tiene ese abundance mindset, abundancia, la mente de abundancia, en vez del scarcity, de que, no, este es mi contacto, no te lo voy a presentar porque es que, claro, es mi contacto y, bueno, y si te lo presento, ¿qué me puedes dar a cambio? Tal, no sé qué. Es como la gente más agarrada, ¿no? En cambio, arriba, la gente es de dar. Toma, te presento a este, sin pedir nada a cambio, toma, tal, porque quieren aportar valor. Y eso es una de las cosas clarísimas que he visto a lo largo de mi vida y de lo que siempre intento llevar a cabo en el día a día. Por eso cuando tú me dices, oye, ¿y cómo has podido en tan poco tiempo conseguir tantos contactos o crecer tanto? Yo soy de esas personas que al final, si puedo aportarte valor, si conozco a alguien que te pueda aportar valor, si conozco algo que te pueda beneficiar, te lo voy a presentar. Y es porque al final quiero lo mejor para ti. Y no porque conozca a esta persona voy a decir, solamente es mi contacto y tal. No, porque al final eso no te lleva a nada. Y es verdad que, oye, yo he tenido ocasiones donde a lo mejor he hecho alguna presentación entre dos personas que luego han cerrado negocios, pero vamos, grandísimos, y no me he llevado nada. Pero luego más adelante se me han abierto oportunidades por esos proyectos. O sea que nunca tienes por qué alarmarte si no te salen las cosas de cara a presentar a gente. O sea, eso más adelante lo que hablábamos, el magnetismo, el karma, the law of attraction. Si tú estás dando y siempre estás con esa energía, cosas buenas te van a pasar. Por eso mucha gente siempre me dice, oye Álvaro, ¿cuánta suerte tienes, no? ¿Qué suerte tienes? Al final, no sé, estás siempre bien, tal. Sí, la verdad es que tengo mucha suerte, pero es una suerte que te vas trabajando en el día a día. Una suerte construida, ¿no? El día que plantas la semilla no es el día que recoges los frutos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Me gusta mucho el tema de la abundancia. Es algo que yo creo que la vida paga siempre. Después no sabemos cuándo, pero termina pagando, sobre todo a la gente que es generosa y abundante. Y esto es cierto, que es cierto patrón de las personas de éxito. Las personas abundantes son las más generosas. Y no solo generosas en contactos también, generosas en conocimiento. Que se abren, no sé si lo has visto también, ¿no? Que te comentan las cosas como son. Te dicen, incluso están contentos y orgullosos de ser una especie de mentores con los otros. Yo creo que llegamos a un punto en la vida donde también todo lo que estemos adquiriendo queremos compartirlo. Y no tienes por qué tener 60 años para empezar a compartir lo que has aprendido. Yo creo que una de las cosas más bonitas es todo lo que tú tengas en el día de hoy, compartirlo. Yo al final escribí este libro, Level Up. No lo escribí porque dije, bueno, es que estoy llegando al fin de mi carrera y ya voy a compartirlo todo en este libro. No, porque pensé que también a día de hoy, un chaval que a lo mejor en sus 20 y pocos o 20 y muchos años ha conseguido hacer algo que pueda inspirar a muchas personas, pues prefiero ponerlo ahora en un libro y ayudar a esas personas hoy a que dentro de 20 años, que a lo mejor pueda tener una mejor historia, pueda a lo mejor inspirar a esas personas. No, hoy. No esperar a lo que puedas hacer hoy. Al final, mucha gente siempre piensa, no, lo haré más adelante, más adelante. ¿Por qué? Todo lo que puedas hacer hoy, hazlo hoy. Y al final eso te va a ayudar también a construir de una manera mucho más ordenada. A mí escribir un libro fue una de las mejores cosas que he podido hacer. Y no solamente por el impacto que ha tenido en muchas personas, porque en el día a día yo recibo muchísimos mensajes de gente que, oye, al final han recibido un impacto tremendo por leer este libro. Y eso me llena mucho. Pero sobre todo a nivel personal, me ha ayudado mucho a ordenar más mi cabeza, a ordenar mi historia, a ordenar a dónde voy. Y el journaling, ¿no? Lo que hablábamos de tu amigo ahí en Costa Rica, escribiendo. Creo que también escribir es muy importante, y ya sea al final tus objetivos o lo que estás haciendo en el día a día o las cosas que quieras mejorar, pero empezar a tener esa mente ordenada te ayuda mucho. Y luego es verdad que cuando tú empiezas a tener ya esa imagen de quién quieres ser, te ayuda mucho a crear ese proceso, ¿no? Y empezar a verlo al revés. Si yo soy esta persona que ha conseguido todo esto, ahora solamente es empezar a dar esos pasitos. Y esos pasitos te los tienes tú que al final construir de manera, pues eso,
cautelosa, estando ahí con tu librito, con lo que tengas tú y escribirlo. Y a mí me ha ayudado mucho también las redes sociales. Hablábamos de ese magnetismo, de crear esos contactos. Al final, las redes sociales es una herramienta gratis que la puedes utilizar para muchas cosas, ya sea para generar negocios o para construir relaciones. Al final, nosotros hemos contactado a través de redes sociales. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho muchísimo es utilizar redes sociales para contactar a mucha gente, ya sean los influencers, ya sean las marcas de lujo, ya sean la gente dentro del mundo del real estate. Toda esa gente, boom, boom, contacto, ofreciendo valor, o sea, ofreciendo algo. Y luego también de cara a nivel personal, cuando ya tienes tú una marca que, como bien hemos dicho, no solamente está promocionando una casa de lujo, sino que estás promocionando tu estilo de vida, las cosas que te apasionan, mucha gente va a conectar contigo en eso. Y a mí me ha llegado mucha gente... Wow, es que me fascina, o sea, ahora con lo de los Ironman que estaba haciendo y ahora lo del Ultraman o estas carreras locas, ¿no? Del desierto en el Sahara o incluso del paracaidismo, volar helicópteros o incluso viajar simplemente, ¿no? A sitios donde la gente dice, wow, qué interesante. Eso hace que conectes mucho más con la gente, que te empiecen a seguir, que te empiecen a... A mí me han llegado personas que digo, ¿me estás empezando a seguir tú? ¿Por ejemplo? No, a ver, o sea, yo como tenista al final... Lo digo porque es reciente, Feliciano López, ¿vale? O sea, Feli, ok. no le conozco en persona, pero es un tipo que me empezó a seguir a Super Luxury Group, me comenta en las fotos, me escribe, tal. Tenemos amigos en común, claro, pero yo no le conozco. Y el tío está siempre ahí comentándome todas las fotos y yo, Feliciano López, era uno de mis tenistas favoritos. Y bueno, igual que él, pues mucha gente, ¿no? Que al final, gente con la que tú siempre te has visto admirado de que, wow, estas personas son increíbles y de repente te empiezan a seguir. Y nunca sabes cómo te va a llegar esa persona. Puede ser porque has subido un vídeo y un amigo tuyo lo ha compartido y como ese amigo lo sigue Feliciano López, pues lo ha visto ese vídeo. Sí. Nunca lo sabes. Aquí en Miami, por ejemplo, gente como Alex Rodríguez o gente así bastante de nombre, también lo mismo. Te empiezan a seguir en las redes sociales y dices, wow, ¿cómo es posible? Porque nunca sabes tu contenido, el enganche que puede tener con un tipo de persona. Entonces... Esto no sale de un día para otro, pero es ir trabajando, ¿no? En ir mejorando tu contenido, en ir mejorando tu estilo de vida, en ir mejorando la forma en la que transmites lo que haces y, bueno, ya verás a dónde te llega eso. Me encanta porque tú da la sensación desde fuera, que tu cabeza opera como un diagrama de Gantt, ¿no? Que es perfectamente sé hacia dónde quiero ir, dónde me dirijo y todas las acciones que tengo que hacer, ¿no? Y me gusta cuando se le pone cierta estrategia a la vida y a las decisiones simplemente porque van alineadas a tus valores, a donde querés ir. Tomás decisiones inteligentes cuando sabes tenés esa brújula bien afinada, ¿no? Y te quería preguntar por el tema de los contactos, Álvaro, porque cuando estabas en esa cancha de tenis, tú te metías en los edificios o en los condominios, ¿no? Y ahí no conocías a nadie. No. ¿Esperabas que con tu bolsita y con tu raqueta a ver quién llegaba por ahí o cómo era? Sí, bueno, los comienzos son siempre agresivos. Tienes por supuesto. Oye, tienes que echarle cara a la vida. A veces nadie te va a venir a dar las cosas y eso es la realidad. Si esperas a que te vengan todo, vas a seguir esperando toda la vida. Por eso, perdóname, por eso quiero recalcarlo esto, porque esto es importante, porque ahora decís, bueno, pero lo habrá tenido... No, perdóname, Álvaro estaba picando piedra ahí y metiéndose en condominios cuando no conocía a nadie. Y yo creo mucho en que tú eres también un action man, ¿no? Hay que pasar la acción, hay que hacer cosas que te saquen de la zona de confort y tenés que tomar a veces ciertas decisiones que te incomodan, pero sabes que son los pasitos a seguir para conseguir estar donde quieres. Hay que apostar por tus sueños. Y es verdad, mira, oye, mi primer trabajo era en el departamento de mantenimiento recogiendo basura y cortando césped. O sea, que no era un trabajo glamuroso, pero lo volvemos a lo mismo. Yo al final llegué a Estados Unidos con una beca de tenis, me rompí el pie y me quitaron la beca. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a España o me quedo aquí apostando por el sueño que vine a conseguir? Y bueno, pues te tienes que buscar la forma de seguir adelante y al final pues hay momentos en los que te toca pasar por experiencias no tan glamurosas, pero que te dan ese pasito hacia adelante y te aportan mucho a nivel de valor, a nivel de cabeza, a nivel de todo. Y es verdad que con la experiencia de tener que dar clases de tenis volvemos a lo mismo. Dije, ¿cómo puedo aportar valor? Que es algo que mucha gente no se pregunta, es ¿cómo puedo aportar valor? ¿Qué es lo que tengo yo? Porque mucha gente dice, ya, pero es que claro, Álvaro, como ha jugado al tenis toda la vida, puede hacer eso. Yo no tengo nada. Te aseguro que puedes incluso dar clases de español, ¿sabes? Puedes hacer... Hay tantas cosas. O sea, tan básico como eso. Había una persona que me lo decía. Me decía, claro, es que tú tienes el tenis. Y digo, ¿y tú hablas español? Y estamos en Estados Unidos. Utiliza eso. Algo tan básico como tu idioma. Entonces, yo cuando me iba
Miami en tren, porque yo vivía en Boca Ratón. Me cogía el tren, yo no tenía ni coche, me venía en tren, con la bolsa de bolas, con mi raquetero, con al final un outfit que se me viera bien profesional, y me plantaba donde yo sabía que había pistas de tenis y donde vivía gente con dinero. Y muchas veces es verdad que hay que echarle cara, porque hay edificios donde hay seguridad y no te dejan pasar. Pero yo iba, pues eso, con confianza en el Uber, después de haber llegado aquí a la estación de tren, me iba directo a las canchas. Y digo, ¿a dónde vas? A las pistas de tenis. Y bueno, y me decían, ¿y a ver a quién? Y yo, no, a las pistas de tenis, que estoy ahí. Y lo dices serio, con confianza, y a veces te dejan pasar. Y es que te falta una persona para que te cambie todo. Y a mí, pues eso, fue llegar, tener la oportunidad de estar en un edificio, en una pista o en un tal, a que por fin conociera a una persona, y con que conozcas a una persona. Porque yo ya iba con objetivos claros. Dije, no me voy de aquí, no me vuelvo a Boca Ratón hasta que tenga una persona agendada para darle una clase de tenis. Y ese fue mi primer día. Y ya después de ahí conoces a una persona que dice, pues mira, mañana a esta hora podrías darme una clase. Y claro, él no sabe ni que vivo en Boca Ratón ni nada. Claro. O sea, al final es 1 hora de tren, otra hora de tren, media hora de Uber, otra media hora de Uber, para ganar nada en comparación a lo que me cuesta casi, todo. claro. Pero ¿qué pasa? Que apuestas por eso. Ya con una persona lo das todo. Esa persona te va a contratar otra vez. Te va a referir a sus amigos. Esos amigos te van a referir a otros amigos. Y es todo dentro de un entorno de gente con dinero, porque para poder vivir en estas zonas tienes que tener dinero. Y eso es lo que te va abriendo luego a otras oportunidades. Y conectas a un nivel mucho más personal que si simplemente le conoces en un bar o le conoces a través de LinkedIn o le conoces, ¿sabes? Estás haciendo algo que va mucho más allá. Y eso es lo bonito de al final apostar por algo diferente. Uh-huh. Me encanta porque es, ¿no?, una ficha de dominó cling, que empieza a caer y después está el resto. Más allá de entregar valor y ser generoso y buscar la confianza con la gente, ¿hay alguna estrategia más que conscientemente o inconscientemente hagas para generar esos vínculos con la gente? Sí, a ver, mucha gente le llama carisma, que o naces con ello o no lo tienes. Yo era una persona súper introvertida, yo no podía hablar con la gente. Era tímido, me costaba entablar una relación, sentía que no encajaba. Y me acuerdo cuando vine a Estados Unidos, no hablaba el idioma. A mí mis padres me pusieron a hablar alemán, ¿sabes? Alemán, francés, y el inglés me dijeron, ya lo aprenderás. Y fue llegar aquí a Estados Unidos y era incapaz de entablar una conversación. De hecho, no entendía nada, era muy complicado. Entonces, algo que sí que creo que se puede aprender y que te va a ayudar mucho en la vida es ponerte en situaciones incómodas, donde tú tengas que hablar, tengas que entablar con gente que a lo mejor no tengas ese vínculo. Y eso te va a ayudar a escuchar mejor, a entender mejor a las personas, a comunicarte mejor. Entonces, todo lo que sea comunicación, todo lo que sea el poder desarrollar esa personalidad tuya, es algo que te va a abrir muchas puertas. A mí una de las cosas que creo que me ha ayudado mucho y que sigo enfocándome mucho en mejorar es la forma de hablar, la forma de escuchar, la forma de preguntar. O sea, las preguntas es algo súper importante que al final yo cuando estoy en entornos de gente súper exitosa y tengo 20 y pocos años y todos están hablando de temas que yo no tengo ni idea, digo, joder, es que no sé cómo aportar valor en estas conversaciones, yo no tengo ni idea de nada. Y me acuerdo en una de estas conversaciones que de repente el grupo con el que estaba se dieron cuenta que yo no estaba hablando nada. Entonces me dijeron, bueno, vamos a preguntar algo relacionado con el tenis, ¿no? Que sea todo lo que se dedica. Y empezamos a hablar del tenis. Y ya cuando yo intenté empezar a hablar, ellos sabían mucho más de tenis que yo. Y me quedé, dije, wow. Y me fui ese día a casa y dije, no puede ser verdad que no pueda entablar en una conversación de nada. Y entonces ahí es donde dije, tengo que empezar a leer más libros, tengo que empezar a leer más las noticias, tengo que estar enterado de temas de conversación. Y lo puse como algo fundamental. Y sobre todo, qué tipo de preguntas puedo hacer para tener más control sobre la conversación. Y eso es algo que se puede ir siempre mejorando en el día a día, pero muchas personas no le dan importancia a eso y creo que eso te puede abrir muchas puertas. Totalmente. Hacer preguntas que también, a la vez que puedes validar a lo otro y das reconocimiento, que te validen a ti. Correcto. Y esto me gusta, el enfoque, porque yo creo que para conectar con gente interesante tú tienes que ser antes una persona interesante. Porque si no, estás en una mesa y no tienes que aportar nada, ¿no? Y no está mal por momentos ser como... Es retador ser, hostia, el más
ignorante o inútil, entre comillas, de la mesa, porque quiere decir que estás rodeado de personas que tienen más recorrido, más experiencia, pero no siempre puede ser así, ¿no? Tiene que estar ciertamente equilibrado. Y también te quería preguntar, Álvaro, el tema de la apariencia física, quiero decir, la apariencia física, tu imagen, no solo de vestimenta, accesorios. Tú imagino que en el entorno en el que estás también lo cuidas y es tan importante como se ve desde fuera, ¿verdad? Sí, es muy importante. Al final te sientes mucho más potente y con confianza si te cuidas, ¿no? Y eso se transmite también a la hora de las relaciones que estamos intentando crear. Si tú eres una persona que no se cuida, esa persona también se va a sentir como que no quiere estar contigo. Y al final estoy con gente que puede ser muy exitosa, pero si están bebiendo todo el día, comiendo todo el día, no hacen ejercicio, se les ve ya reventados, no quiero estar con esa persona. En cambio, si estoy con una persona que se ve fit, se ve que viste bien, se ve con energía, se ve que se cuida, yo quiero estar con una persona así. Entonces, porque eso es parte del éxito. Pero totalmente. Entonces, creo que una de las cosas que también hablábamos de ese magnetismo, que me ha ayudado mucho y por lo que mucha gente siempre quiere estar conmigo, es por no solamente la energía que puedo llegar a transmitir, sino la imagen, ¿no? Totalmente. Una persona que, a ver, yo le doy mucha importancia a mi salud. Y no te digo, sí, pues tengo un six-pack, porque al final eso es, no, o sea, sí lo tengo, pero no es lo que busco, es tener todo, ¿no? Mente, alma y cuerpo en lo mejor que pueda tener. Y eso es una base de disciplina, de yo no bebo alcohol, como bastante limpio, duermo bien, bebo bastante bien todo lo que es el agua y tal. Y al final, no solamente eso, sino también las formas de hacer ejercicio que te ayudan a mantenerte sano. Y eso, a la hora de tú poder llevar un día a día, te va a dar mucha más fuerza y te va a abrir muchas más puertas que si vas cansado, con una barriga. Pesado. No, es que al final eso te va a frenar mucho. Y hablábamos siempre de la maratón de la vida, ¿vale? Mucha gente dice, no, dormir no hace falta, no, tal. Y el café o el Red Bull o lo que sea para poder ir tirando. Y sí, te va a ayudar a tirar en el corto plazo, pero en el largo plazo no vas a llegar tan lejos. Y eso es una metáfora que yo siempre tengo con las carreras de ultradistancia, ¿no? Que son las que yo hago al final. ¿De cuánto es una ultradistancia? ¿Como 100 kilómetros en 3 días puede ser? Bueno, la que hice ahora la semana pasada, de hecho, fue el Ultraman, que he hecho, bueno, que entre los primeros. Y fueron 10 kilómetros nadando, 420 kilómetros en bici y 84 corriendo. ¿En cuánto tiempo eso? Bueno, son en 3 etapas, pero son 3 etapas que tienes que terminar bajo 12 horas, si no te echan de la carrera. Es una carrera solamente puedes entrar con invitación. Y bueno, yo anteriormente hacía Ironman y de hecho hice el Campeonato del Mundo hace unos meses, pero quería ir a algo un poco más de distancia larga, ¿no? Y eso es al final algo que lo hago porque se relaciona mucho con lo que es la vida. No el reto en sí, sino la mentalidad, de saber pautar las cosas, de saber llevar un ritmo, de saber gestionar el proceso de principio a fin. Y muchas veces queremos hacer ese sprint en la vida de querer hacer mucho, muy rápido y sacrificamos el tipo de comida que tenemos o no dormir o tal y al final nos reventamos. Y no llegamos lejos. Puede que estemos consiguiendo mucho en poquito tiempo, pero a la larga no estamos consiguiendo lo mismo. En cambio, si vas un poco más pautado, pero consistente y todos los días haces eso y eso y eso, al final vas a llegar mucho más lejos. Y a mí es una de las cosas que siempre me ha gustado mucho y es enfocarte en tus rutinas y en los hábitos. Si puedes desarrollar rutinas y al final esos hábitos que sean productivos en tu día a día, eso te va a llevar mucho más lejos que el querer hacer objetivos súper grandes en tan poco tiempo. Correcto. Sí, hay un libro, no me acuerdo el nombre ahora, que, bueno, a mí me cambió mucho el chip, ¿no? Porque funcionamos mucho los seres humanos por objetivos, que también está muy bien, pero él se enfocaba en, más que objetivos, crea sistemas, ¿no? Sí. ¿Sabes de quién te hablo ahora? No me acuerdo del autor, bueno, es igual. Y él hacía mucho hincapié en eso, sistemas y procesos enfocándote en el largo plazo y no seas tan cortoplacista, que es una tendencia muy, muy actual, ¿no? Del ser humano, buscamos esa gratificación instantánea y poder elevar la visión y decir hacia dónde quiero ir, otra vez, cómo quiero vivir, cómo me quiero sentir y cuál es mi mejor versión, ¿no? Es decir, ¿qué haría? Yo muchas veces me pregunto, ¿qué haría una persona de éxito? ¿Qué haría mi mejor versión en este caso, no? Así es. No, y hay un libro a mí por lo menos que me gusta mucho que es The Compound Effect de Darren Hardy
Y es una de las cosas que no hablamos mucho, ese compound effect. O sea, al final, igual que tú inviertes y no ves los resultados o los beneficios en una semana, a lo mejor al cabo de los años ves un tremendo retorno. Lo mismo es con tus rutinas. O sea, si al final tú todos los días eres capaz de hacer algo, ya sea deporte todos los días, tal, comer en vez de una porquería, comer algo más sano. Y al final, eso a lo largo vas a ver, igual que leer libros. O sea, yo al final, todos los días lo tengo ya, vamos, a rajatabla. Es una rutina que ni siquiera lo pienso como un objetivo, porque ya es parte de mi vida. Ir a correr no sé cuántas millas, escuchar un libro mientras corro, luego hacer esto, el cold plunge, tal, no sé qué, tal. Y al final son muchas cositas que a lo mejor en un día no se nota. Pero a la larga dices, wow, y esto lo vi ahora en el Ultraman. O sea, yo he hecho retos bastante grandes, como el Maratón de Sables, que es la carrera más difícil del mundo. Son 6 maratones en 6 días, cruzando el desierto del Sahara. ¿Eso lo hiciste? Ah, animal. El año pasado, sí. ¿Y lo completaste? Sí, sí, claro, claro. ¡Wow! Pero eso 6 no- maratones en... No, pará. O sea, 42 kilómetros por Todos día. los días, sí. ¡Wow! En el desierto, sí. Además tienes que llevar en tu mochila toda la comida y todo lo que vas a utilizar durante esa semana. ¿Y con cuántos kilos vas a las espaldas? Bastantes. ¿Cuántos más o menos? Bueno, son al final 15 kilos, te diría, pero son comida deshidratada de astronauta. Claro. Y aparte de eso, yo llevaba una pesa en la espalda que representaba el peso de la depresión, porque cuando haces un reto de esta magnitud, tú quieres hacerlo de una forma que vaya más allá del reto. Y yo quería darle voz a esas personas que estaban sufriendo por dentro, que estaban llevando esa depresión. Y fue una campaña que hizo que cientos de personas compartieran su historia y esos nombres y esas historias tan duras las estaba llevando yo conmigo en la pesa y así al final de la carrera enterrar la pesa. ¡Wow! ¡Qué brutal esto! ¿Esto fue el año pasado? Sí. ¡Wow! Sí, hace 9 meses. Pero sí, no, al final te comento esta historia porque aparte de hacer retos que son muy duros, que te hacen crecer como persona, siempre están atados a un porqué, ¿no? Y eso te hace tener incluso un poder mucho mayor. Pero todo eso al final se ve reflejado en lo que es la vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho el ver que no me he entrenado para hacer un reto tan grande, sino me he enfocado más en desarrollar un sistema del día a día que me permita hacer ese tipo de retos. Y llevándolo incluso más lejos, ahora lo del Ultraman. Yo en la vida he hecho una distancia tan grande como la del Ultraman. Y no he entrenado esas distancias, pero lo que sí que he hecho es entrenar en el día a día. Y es ese return on investment of what you do, ¿no? Al final, oye, el retorno que estás consiguiendo de todos los días meterle horas y horas y horas, al final se ve reflejado. Pues esto es lo mismo en todo. Si todos los días eres capaz de hacer las llamadas que tienes que hacer, de ir al gimnasio, de comer bien, de hacer tu self-development, ya sea leer un libro, escucharlo, un podcast, escribir, pasar tiempo con la gente o la familia que te importa. O sea, eso al final, yo por ejemplo tengo siempre el Wheel of Life, la rueda de la vida. Son las diferentes áreas de la vida y en esas pues me enfoco en dónde estoy ahora mismo y dónde quiero ir. Y estar siempre en balance. Muchas veces piensas que por estar en balance eres averaje. No, tú puedes ser extraordinario en todas las áreas de la vida. Y ese es un poco el concepto de lo que hablo en el libro. Que no tienes que solamente decir, vale, voy a poner todo en el asador en mi carrera y eso es a lo que me voy a dedicar. Y sí, muchas veces tu rueda de la vida va a estar un poco en desbalance. Pero tienes siempre que tener en cuenta que tienes que seguir empujando en todas las áreas. Y a mí, por ejemplo, en vez de enfocarme solamente en los objetivos, me enfoco más en las rutinas. Si yo soy capaz de meter en mi calendario que todos los días, o una vez a la semana, o una vez a tal, tengo establecida Zoom call con mi familia, cena con mi familia, comida con no sé quién, tal, lo tengo ya agendado todo, son rutinas que ya ni piensas en ello, ya es parte de ello. Y lo mismo pues con todo, ¿no? Al final áreas de tu carrera, pues cómo puedes implementar cosas en el día a día que ya es parte de tu vida. Y lo mismo con el deporte, con la salud, con experiencias sociales, con tu inteligencia, espiritualidad, cómo puedes pues todos los días meterle media horita de meditación y eso te va a ayudar con tal. Y eso muchas veces la gente no es que diga, bueno, no me interesa, sino que a lo mejor se pregunta eso un día y ya está. Y esto es revisarlo todos los días. Y seguir, y seguir, y seguir. Y te puedes llevar una buena sorpresa. Sí, sí, totalmente. En el largo plazo, desde luego. Incluso en el medio, ¿no? Sí. En el corto también puedes ver ciertos resultados, cómo empieza Totalmente. a cambiar tu vida, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasó cuando
antes comentabas que en esa charla con esa gente no podías hacer ningún tipo de pregunta. ¿Te dolió también eso? Porque me quedé pensando, ¿no? Claro, Te claro. toca eso. Muchísimo, muchísimo. Y piensa que al final, vale, eres una persona joven, sabes que tienes todavía un largo recorrido por caminar, pero el verte en una situación donde no solamente no es que no encajes o que no sepas cómo poder aportar valor en una conversación, sino que además cuando ya empiezan a hablar de algo de lo que tú realmente crees que eres bueno, ellos saben más que tú. Eso a mí me dio en la cabeza como diciendo, o sea, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Y ahí te vuelves a replantear un poco todo, ¿no? Y decir, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque muchas veces te piensas que estás haciendo mucho, pero ¿mucho para qué? Uh-huh. Y a mí me pasó eso, me di cuenta que es que no estaba poniendo nada de tiempo en cosas que van a ser mucho más importantes en el largo plazo. Y eran esas cosas, ¿no? De todos los días el leer cosas diferentes, estudiar diferentes áreas interesantes. Al final, abrirme un poco de mente, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos cerramos. Yo, por ejemplo, pues no veo series, no veo la televisión. Alguna vez con mi pareja que me dice, oye, venga, ya. Entonces veo un poquito. Pero siempre he tenido ahora, desde aquel entonces, he tenido mucho más énfasis en leer más, en abrirme la mente, en estudiar tópicos que a lo mejor no se suelen estudiar tanto. Y eso ¿Por te da ejemplo? conversación. No, a ver, también tendencias, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, todo el tema de pues la inteligencia artificial o las criptomonedas o cosas que a lo mejor se están hablando que la gente desconoce, pero que como la desconocen, no quiere meterse en eso, ¿sabes? En cambio, si tú eres una persona que entiende de eso, o por lo menos un poquito más que los demás, Sí, poder mantener una conversación. ya eso te puede poner, no como experto, pero por lo menos entablar una conversación. Exacto. Y eso es algo que, oye, fuera de bromas, a la hora de tú poder crecer en tu carrera profesional, también te ayuda. Yo en el mundo del real estate, cuando aquí en Miami, sobre todo hace un par de años, se vio ese boom de las criptomonedas, Sí, y luego los correcto. NFTs, el metaverso, dije, bueno, voy a empezar a poner en mi marca personal más ese mundo, voy a empezar a estudiarlo más, a asociarme más con ello. Y eso me posicionó dentro del mundo del real estate como alguien más pionero. Uh-huh. Empecé a dar charlas sobre eso. Y no es que fuera un experto de que, wow, pero conocía mucho más ese mundo que el 99% de la gente que estaba en real estate. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todo el mundo de real estate quiere ir al mundo de las criptomonedas o los NFTs o el metaverso, ¿a quién contactan? A ti, claro. No a la persona que es experta de eso, que se dedica solamente a eso, sino a esa persona que dentro del mundo del real estate lo conoce. Ajá. Siempre digo que la intersección de campos genera nuevas posibilidades. Si tú no eres un experto en un área, como me pasó, mi primer libro es de Enneagrama, una herramienta de autoconocimiento, y dinero. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero en función de nuestro tipo de personalidad? Nadie en el mundo había asociado el Enneagrama al dinero. Y esa fusión me ha hecho posicionarme, ¿no? en esa expertise. Entonces, muchas veces incluso puede venir una tercera pata, una tercera área, que te haga ser único, que te haga ser diferente, ¿no? Y que en cierta manera tengas un mensaje un tanto disruptivo, ¿no? Y al final, Álvaro, lo que me gusta y el mensaje también es, hay que formarnos, porque ser una persona culta también es atractivo, y eso nos permite generar contactos, estar enterado de diferentes áreas, que tú puedas mantener una conversación, ¿no? Y una actitud muy victimista es, ostras, bueno, pero sí, pero tú, y señalar, pero tú sabes de tenis. No, perdona. Todo el mundo tiene una habilidad, y quien no la tiene es su responsabilidad no tenerla. Porque yo, de todas las cosas que sé y que hablo ahora, hace pues 8 años no tenía absolutamente ni idea. Pero a mí me pasó lo mismo, Álvaro. Me di cuenta que era un ignorante. Y que era un ignorante por elección propia. De que no había tocado un libro en mi vida, de que había vivido muchas cosas, sí, tenía experiencias vitales, pero en muchísimas áreas cojeaba bastante. Y dije, ¿yo cómo quiero vivir? Quiero ser una persona interesante, quiero ser una persona de esas que digan, qué bonito charlar con Nacho, qué bonito compartir una cena con Nacho. Pues me tengo que volver una persona interesante. Y ahí empecé a formarme, a invertir muchísimo dinero, energía, tiempo en mi propio crecimiento. Y eso es exponencial y trae los resultados que uno desea, ¿no? 100%, no, me encanta, es que tienes toda la razón y es algo que, bueno, al final es una opción que
podemos tomarla o no tomarla. Y creo que la opción de tener esa mentalidad de estudiante, ¿no? De decir, oye, no porque me haya graduado de la universidad ya tengo que dejar de estudiar. Al final es aportar esa mentalidad y llevarla a cabo toda tu vida. Y si puedes día a día estar haciendo cursos, formaciones, en cosas que te ayuden a crecer en tu carrera profesional o a crecer como persona. Tal cual. Yo al final divido un poco las diferentes áreas de mi vida y en esas áreas intento siempre inyectar conocimiento, ya sea a través de cursos, mentorías, a través de coaches, a través de pues, experiencias con gente que sean profesionales en ese hábito. Yo tengo algo que me gusta hacer, que son los Tapas and Topics on Tuesdays, ¿no? Los martes hago un grupo de amigos que se juntan, todos traemos a lo mejor un guest y hablamos de un tema en particular. Ah, qué bueno. Y eso es algo que, bueno, pues al final también te ayuda a recibir conocimiento de una forma mucho más divertida. Total. Que leyéndote un libro o viéndote un vídeo o haciendo un curso. Entonces, hay que encontrar diferentes formas en las que tú a lo mejor te sientas que aprendes mejor. Que te nutres. Lo de leer libros, yo era como tú, me costaba muchísimo leer libros y cuando quería leer un libro ya por la noche era como que, ay, qué sueño, me voy a dormir. Pero de repente empecé a encontrar la gran sorpresa de los audiolibros. Y eso era algo que, bueno, que de repente me empecé a enganchar, yo aprendo mucho mejor escuchando y en el coche o cocinando o cuando iba a correr o tal, me empezaba a escuchar libros y empezaba a decir, wow, o sea, estoy adquiriendo mucho más conocimiento. Y al final es eso, encontrar cuál es tu herramienta en la que te puedas nutrir de conocimiento. Y de ahí empezar a desarrollarlo y probar cosas diferentes. Pero vamos, que eso es una opción, como bien hemos dicho, que o intentas ir hacia ello o no. Totalmente. Aparte seremos huevones los que somos formamos parte del tenis porque anda que no hemos tenido tiempo muerto entre viajes, estadías en hoteles, esperas para entrar a los partidos. Y dices, madre mía, si hubiera aprovechado el tiempo ese para leer. Qué lástima que no me gustaba en su momento, pero bueno, la vida y sus procesos y sus tiempos. Así es. Álvaro, ha sido un placer compartir contigo una charla. Creo que eres un conector nato y eres un aprendiz de la vida y un disfrutón. Y como digo, creo que las personas que intentan progresar en la vida, que son generosas, que se entregan a vivir, que eso a veces nos olvidamos, son las personas que son magnéticas, que tienen éxito y que al final creo que viven una vida memorable. O sea que gracias por haberte pasado y fue un placer. Gracias a ti, Nacho. Nos vemos. Chao.